Enamorados al rey de los deportes, qué gusto saludarles, bienvenidos a Diablos Rojos Podcast, este capítulo piloto y en donde tendré el gusto de platicar con el muñecazo de los diamantes, Miguel Boada, y en donde se van a tratar un sinnúmero de temas que a veces en las transmisiones y en la antesala, aunque no lo crean, hay ocasiones que no podemos detenernos como se debería, algunas de las muchas cosas que pasan dentro de la organización, y el día de hoy lo vamos a hacer. Miguel, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte y qué padre iniciar un nuevo proyecto. Gracias, Agustín Castillo, director del Museo Diablos, qué gusto estar aquí contigo. Exactamente, el crecimiento de Diablos Rojos del México como organización nos permite llegar a este punto de seguir creciendo y ofreciendo este tipo de productos para la Nación Escarlata, porque si algo podemos contar es historia, una historia incomparable como la bautizaste, y vamos a comenzar con este proyecto de un podcast para hablar de tantas cosas que no se pueden tocar o que se tocan muy rápido en las transmisiones, que se crean aquí tanto de radio como de tele, como en la antesala del infierno, que bien dices, que es nuestro programa previo a cada juego como local. Y vamos a comenzar con un tema que la verdad es la mejor manera de arrancar un proyecto para hablar de cosas grandes de la institución. Fíjate que dice Johnny Mendoza que la velocidad nunca entra en slump, la historia tampoco, no, jamás tampoco entra en slump, y menos la de Diablos, y nunca está de más. Fíjate que está padrísimo porque además esto es un adelanto. Hemos tenido actividades en el Museo Diablos muy interesantes, la de Robbie Cano, que le dio el bat a 5 aficionados. Viene una de Ramón Flores, que ya accedió, va a recibir a 30 personas que lo van a entrevistar sobre el home run emocionante que dio en la serie de campeonato de la zona sur del 2024, y estamos proyectando, y de hecho te iba a invitar, en algunos fines de semana queremos recibir a gente y darles un recorrido guiado por el Jardín del Honor de los Diablos Rojos, que está muy cerca del Museo Diablos, y hoy precisamente pues esto nos va a servir como entrenamiento, repasar esos números retirados, esos 13 personajes que tienen la distinción de estar retirados. ¿Qué te parece? Excelente, y es parte de cómo estamos extendiendo la experiencia de Diablos al aficionado, de tantas cosas que hay en el estadio, incluso ya que existen, para que el aficionado extienda esa experiencia de Diablos, que por supuesto ya va mucho más allá del béisbol, del softball y del básquetbol. Y te parece que rápidamente yo hago el recuento de los personajes que ya tienen su número retirado, y ahorita hablamos así como a detalle o un poquito más a profundidad de cada uno. El número 1, por supuesto, de Don Alfredo Harpelú. El número 7 de Abelardo el Cachorro Vega. El número 10 de Benjamín Cananea Reyes. El número 11 de Daniel Fernández. El 16 de Nelson Barrera. El 17 de Lázaro Salazar. El 25 de Roberto Metralleta Ramírez. 32 de Roberto Ramón el Diablo Montoya. 33 de Antonio el Abuelo Mora. El 15 del Zurdo Ortiz y el 15 de Salomé Barojas y el 35 de Miguel Ojeda. Hay muchas historias y bueno, yo creo que nos tardaríamos varios capítulos en dar a conocer cada una de ellas, pero hay 3, ¿qué te parece si tocamos 3 por el tiempo? De estos números que son historias que valen mucho la pena ser contadas. El primer número que se retiró, ahí mencionabas el 17 de Lázaro Salazar, ese se retiró en 1957, prácticamente horas después de que falleció, recordando que él estaba dirigiendo, ahí se colapsa, le viene el derrame cerebral y al día siguiente muere en el hospital. Entonces viene el funeral y en el primer juego, después de todos esos eventos que tienen los Diablos en el Parque de Seguro Social, ahí se retira el primer número y es precisamente el del Príncipe. Y qué manera de comenzar entonces la historia, ¿no? Con el manager que le dio a Diablos su primer título. Y qué tema, ¿no? Y se retira no por haber logrado el título, sino por un tema pues de su muerte repentina, ¿no? Y de cómo se dio. Excelente manera de comenzar. ¿Qué te parece el número 10 de Benjamín Cananea Reyes? El manager con más títulos y hablando de manager campeón, el manager con más títulos con la institución, y que por supuesto marcó un antes y un después en la forma de manejar. No es que los managers anteriores no hayan sido buenos, eran muy buenos, pero definitivamente Cananea Reyes marcó un parteaguas, porque todavía algunas personas, coaches sobre todo, hablan de él,
que tuvieron la oportunidad de ser manejados por él lo recuerdan, entre ellos Lorenzo Bondi, por ejemplo, que fue su jugador en los mediados de los 80. Sí, fíjate que un adelantado en su época, todavía hay muchas cosas que efectivamente hoy se aplican y que él trajo, recordando que fue a Estados Unidos y regresó a México para implantar muchas de esas situaciones, y precisamente ese se liga con el de Salazar porque también es un retiro post-mortem. Él fallece en diciembre de 1990 y entonces después viene el retiro de Cananea Reyes precisamente en la inauguración de la siguiente temporada, cuando se queda a cargo Ramón el Diablo Montoya, pero pues ese es un gran recuerdo. Y yendo con el tercero, que también prácticamente es post-mortem, es el abuelo Mora, porque los Diablos inauguran en Puebla, ese día fallece el abuelito Mora, y al día siguiente que había ya juego en Ciudad de México, en el Foro Sol, fue en aquella ocasión, en el 2003. Entonces, en ese momento llega la familia, todos los dolientes, y la gran sorpresa para Oscarito, que es ahora nuestro Bad Boy, es que ese día queda retirado el número 33 y se convierte en el primer Bad Boy en toda la Liga Mexicana que tiene número retirado, que eso es algo que me gusta mucho de este Jardín del Honor, que no se guía por algún récord en especial, que no se guía por posición, que me parece que es un lugar en donde cualquier elemento tiene cabida. Cualquier elemento que deja huella, sí, claro, en la institución, y evidentemente en este caso el béisbol, porque todos son de béisbol, que deja una huella para la eternidad, porque la organización no solamente son los peloteros que vemos o los managers, esto se extiende mucho más allá del campo. Y bueno, ya que hablabas del abuelo Mora, un personaje que marcó historia, que bueno, su hijo, a quien mandamos un saludo, que siempre está pendiente del recuerdo de su papá, evidentemente, y nos recuerda cuando se cumplen años de su fallecimiento, pues evidentemente una persona o un personaje que ha marcado una historia desde 1994 a la fecha, cuyo número se retiró, que tal cual no tenía un número porque no fue pelotero, aunque sí juega béisbol y tenis, por cierto, es el número 1 de don Alfredo Harpelú. Sí, y ese pues creo que más merecido no puede haber, y se recuerda muy bien su retiro. El número 1 fue retirado el 7 de abril del 2020. Ese día se decide que se va a retirar, pero la placa o el número queda retirado hasta 2 años después, con la apertura del Museo Diablos. Y pues qué decir, yo creo que sin él no existiría este estadio, quién sabe cuáles serían las condiciones de los Diablos Rojos, y seguramente tú y yo no estaríamos haciendo este podcast. Por supuesto que no. Y mira, que estábamos hablando de números históricos, su número 1 es el primer número que se retira en este parque de pelota, ¿no? Que ya ha quedado para la historia, es uno de los grandes legados que ha dejado don Alfredo al equipo, y qué mejor que el primer número que se retira en este inmueble que sea el de don Alfredo Harp. Sí, otro caso interesante, repito, son 13 los personajes que tienen números retirados, pero de cómo se han ido seleccionando, el de Abelardo Vega en el 2005, ese se retira el día de la celebración de los 65 años de los Diablos Rojos, precisamente cuando se anuncia que don Alfredo quiere tener un salón de la fama de los Diablos, que estábamos lejos de saber que iba a ser el museo o los Diablos más Diablos, y ese día él es uno de los que ingresa, y ese día se decide que el número 7 queda inmortalizado para siempre, y estamos hablando de alguien que fue jugador y que también fue un gran coach e instructor. Coach de tercera base, yo lo recuerdo básicamente como coach de tercera base, y que ha dejado un legado no solamente para el aficionado, sino también tantos peloteros que estuvieron dirigidos por él y que aprendieron de él. Y bueno, Agus, ya nos vamos. Pues ya prácticamente nos vamos, y yo creo que queda el tiempo suficiente para que después podamos invitar a la gente para que esté con nosotros y que nos sugiera qué temas quieren, pero yo creo que de estos 13 personajes podemos hacer incluso un capítulo dedicado a cada uno de ellos. Totalmente, y bueno, ya diríamos qué maneras de comunicación, qué vías de comunicación tendremos para ir profundizando y enriqueciendo este podcast. Por lo pronto comenzamos con este proyecto, un podcast muy especial donde hablaremos de la historia de los Diablos Rojos del México, la historia desde 1940 hasta la actualidad y la historia actual. Por supuesto, también veremos muchas cosas del equipo del 2026. Muchas gracias, Agustín. No, al contrario, Mike, es un placer. Diablos Comunicaciones creciendo, y ahora con un podcast que creo que es lo de hoy y que seguramente le dará la vuelta al mundo del béisbol. Un gusto saludarles y nos vemos en el siguiente capítulo. Diablos Podcast.